adjunto de ATE, está recorriendo el interior, para nosotros es subfuerte, y bueno, también en legislatura provincial entregaron un proyecto de ley en la jornada de hace muy poquito, ¿no? Podríamos ir con horas de diferencia. Bueno, Carlos, ¿qué tal? Gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación y bueno, de darnos la posibilidad de tener contacto a través de este medio con nuestros afiliados. Así Claro. es que Estamos viendo que tenés en la mesa el anteproyecto de ley, bueno, que han presentado en la legislatura. ¿De qué se trata, Carlos? bueno, como es de público conocimiento, ayer fue el Día del Trabajador Municipal Sí. de todo el país. Bueno, coincidentemente con el Día del Trabajador Municipal, nosotros ayer fuimos a la legislatura a presentar un anteproyecto de ley donde pretendemos que se modifique la ley 766, que es de coparticipación provincial. Hoy en la actualidad esta ley fue sancionada en el año 1988, o sea, ya hace varios años, y se mantiene los porcentajes en el tiempo. Lo que sí se modificó fue, digamos, donde se les remite un 20% de lo que debería recibir la municipalidad a los consejos deliberantes. Pero se mantiene el 10% de transferencia de coparticipación a los 37 municipios y comisiones de fomento. La ley dice el 88% que va en forma automática al gobierno de la provincia, el 10% en forma automática a los 37 municipios y comisiones de fomento y un 2% que va al Ministerio de Gobierno para los ATP o anticipo del Tesoro Provincial para los municipios que necesiten, ya sea por desequilibrio financiero o por alguna catástrofe que pueda ocurrir en los pueblos. Bueno, nosotros entendemos que es muy bajo ese índice de coparticipación. Nosotros estuvimos trabajando viendo distintas leyes de coparticipación de distintas provincias, fundamentalmente la del NEA, y nos encontramos con que Formosa es la provincia que menos coparticipa. Y eso trae aparejado diferentes dificultades. Nosotros, o sea, yo soy un trabajador municipal, por lo tanto algún conocimiento tengo respecto de lo que pasa en los municipios. Nosotros no te diría el 100% porque hay algunos sueldos de capital, por ejemplo, que está por encima de la línea de pobreza, digamos. Pero me arriesgo a decir que en un porcentaje superior al 95% de los trabajadores municipales estamos por debajo de la línea de pobreza. A su vez, otro alto porcentaje de los que están en la línea, los que estamos en línea de pobreza, estamos por debajo de la línea de indigencia. Y esto trae, digamos, inconveniente para los trabajadores municipales, y eso se debe, en algunos casos, es doble la problemática, los motivos, porque hay casos, por ejemplo, que hubieron intendentes que sobrecargaron el municipio de empleado municipal, y eso dificulta que puedan tener un ingreso más o menos aceptable. Y si a eso le sumamos el bajo índice de coparticipación, es doble la problemática que tienen esos municipios. Y en los municipios que los intendentes fueron responsables en su administración, no sobrecargaron de personal, se encuentra con la imposibilidad de mejorar las condiciones o los salarios de los trabajadores municipales, justamente por el bajo índice de coparticipación que tiene la provincia. O sea, por ejemplo, para citar algunos ejemplos, el Chaco está coparticipando el 55% más que Formosa. Y si nosotros tenemos en cuenta que el Chaco, por la cantidad de habitantes que tiene, recibe más plata de nación, recaudan más, y además de eso, es mayor el índice de coparticipación. Carlos, para la gente que nos está viendo ahora en su casa, ¿no? Que por ahí no entiende tanto de lo que estamos conversando, ¿qué mejoraría que los municipios reciban más fondos? Muy buena la pregunta, muy buena.
porque si los municipios reciben mayor cantidad de fondos, de recursos económicos, lo que va a posibilitar es que los vecinos de cada pueblo, en primer lugar, tengan mejor servicio. En segundo lugar, que el municipio pueda llevar adelante algunas pequeñas obras de interés vecinal, que hoy por hoy, salvo contado con los dedos de una mano, y que te diría que está sobrando ya, puede haber municipios que pueden hacer eso. Algunos municipios que recaudan bien, que tienen muy poco personal, bueno, pero eso son municipios excepcionales. La inmensa mayoría de los intendentes están para pagar sueldo, magro sueldo, sueldos que están muy por debajo de la línea de indigencia. Entonces, eso ayudaría primero a que los compañeros municipales tengan un mejor ingreso. Por lo menos que tengan un ingreso por encima de la línea de pobreza, que fíjate lo que estamos planteando, que tengan un salario que esté por encima de la línea de indigencia. Ya ni siquiera estamos diciendo, bueno, que tengan un ingreso por encima de la línea de pobreza. Y eso también es más recurso para el pueblo, para los vecinos, porque eso posibilitaría de que tengan un mejor alumbrado público, que tengan un mejor equipamiento los trabajadores municipales, ya sea para recolectar los residuos, o alcantarillado, o enripiado, o pavimentado, o lo que fuese, siempre que el municipio reciba mayores ingresos, es mejor para los vecinos, fundamentalmente los vecinos del interior, que hay lugares que ya uno tiene vergüenza para decir cuánto están ganando. Y te consulto, Carlos, porque vimos, bueno, el Día del Empleado Municipal, por ahí fue el centro para que nos están mandando fotos de todo el interior. En gran parte o en varias localidades grandes y no tan grandes, se le hizo un reconocimiento con una cena homenaje, reconocimientos a su vez con diplomas, recategorizaciones, nos explicaban. Para dar un ejemplo, aparte también en la ciudad de Clorinda, que pase a planta, que se anunció de 250 trabajadores. Digo, la fecha por ahí es como un empujón para avanzar un poco más, o qué datos ustedes están teniendo. Sí, digamos que la fecha es importante para los pueblos, sí. Fundamentalmente. Porque parece que todo se elige eso para claro, porque es cierto lo que sí se acostumbra, se estila, sí. Que el 8 de noviembre, Día del Empleado Municipal, bueno, se le dé alguna medalla al trabajador de acuerdo a su antigüedad, los aumentos de categoría de acuerdo a su antigüedad. A mí, por ejemplo, me preguntaban si todos los intendentes se adhieren al aumento que da el gobierno de la provincia. Y todos se adhieren porque representa poca plata. Claro. Entonces, pero hay algo que me habías comentado, sin dejar pasar, ¿no? Que sí. Estaba costando un poquitito que puedan también incorporar en los sueldos. ¿Qué era, Carlos? Bueno, y a esa dirección iba. Sí. Por ejemplo, decir, bueno, ponerle el 10% que se cobró ahora, eso se dijeron todo. Pero ¿cuánto en plata? ¿Cuánto representa ese 10%? Claro. O sea, todos los aumentos salariales se dan en función del sueldo básico. Por ahí uno piensa. Entonces, el 10% en empleo público acá, que puede ser 70, 80, sería 8.000 más o menos. Claro, digo, no es lo mismo en el interior. No es lo mismo porque claro. Además el aumento es sobre el sueldo del año pasado. Claro. O sea, convengamos también eso. O sea, el comienzo de año. ¿Entendés? En realidad es sobre el sueldo. Nos dicen sobre el sueldo de febrero. Perfecto. Ahora, para llegar al sueldo de febrero, ¿cuál es el último aumento que tuvimos? Claro. Entonces es lo mismo que el sueldo del año pasado. Sí. Entonces digo, que no es lo mismo un 10% sobre un sueldo básico de 15.000 o 16.000 pesos. ¿Verdad? Tal cual. Entonces, un 10% sobre un sueldo básico de 16.000 pesos, y estamos hablando de 1.600 pesos. Entonces, ese es el aumento.
porque no es acumulativo como es la inflación. La inflación es acumulativa, o sea, la inflación de octubre es sobre los precios de septiembre. No es sobre los precios del año pasado, no es sobre los precios de septiembre. Y así, la inflación de noviembre va a ser sobre los precios de octubre. Entonces, eso es acumulativo. Entonces, cada vez, fundamentalmente, el trabajador municipal cada vez perdemos más poder adquisitivo. Por eso esos son los motivos. ¿Y cómo salimos de esa situación? Si no tenemos una ley que modifique, o si no tenemos un mayor índice de coparticipación, es sencillamente imposible. Es sencillamente imposible. A tal punto que nosotros tenemos municipios, por ejemplo, en el interior provincial, que no está pagando lo que debería pagar por la asignación familiar por hijo. ¿Cuánto sería eso? Entonces, más o menos? Hoy, hoy ya estamos en noviembre, hoy ya tenemos el aumento que es 10.000 y pico de pesos, ¿verdad? Bueno, hasta octubre, hasta el sueldo de octubre, estábamos en 6.576 pesos. ¿Y eso es por hijo, Carlos? Por hijo. Bueno, nosotros tenemos municipalidades, por ejemplo, la municipalidad de Pirané, que es una municipalidad de segunda categoría, que es uno de los que recibe mejores ingresos por coparticipación, y no está pagando ni siquiera el 50% de ese monto. Claro. Menos ahora que se va a 10.000. O sea, seguramente el intendente, como siempre dice, dirá, bueno, nos adherimos de la misma forma que otorgó el gobierno de la provincia. Entonces, se van a adherir al 50%, porque ahora lo que hizo el gobierno de la provincia es otorgar un 50% más de aumento en las asignaciones familiares por hijo. Bueno, no es lo mismo el 50% sobre 6.000, casi 7.000 pesos, que un 50% sobre 3.000. Claro, sí, hay uno de las diferencias, ¿no? ¿Entiendes? Y Carlos, te pregunto, porque también algo de lo que nosotros siempre solíamos ver, ¿no? Esperemos que no pase ahora, porque dicen que inclusive hasta se van a adelantar las elecciones. Suele ocurrir que cada 2 años, cuando termina una gestión, o sea, 4, perdón, cuando termina una gestión de un intendente y a lo mejor asume otro, o cambian en el Consejo Deliberante cada 2 el presidente, desconoce prácticamente la gente que tomó el anterior. ¿Cómo están con ese tema? ¿Se avanzó en eso? ¿Se normalizó todo? Porque mucha gente había quedado fuera en algunos lugares. ¿Sí? Nosotros creemos también en esa dirección que tiene que haber también alguna normativa que ponga límite. Claro. Por ejemplo, la municipalidad de Ingeniero Juárez, nosotros tuvimos una conversación con el intendente el otro día. Esa municipalidad tiene más de 700 trabajadores. Entonces, y recibe una coparticipación igual a cualquier otro municipio de tercera categoría. Entonces, ¿cómo hace para que esos compañeros tengan un salario para que salga debajo de la línea de indigencia? Esos compañeros están cobrando 1.500 pesos de asignación familiar por hijo. Entonces, el salario, el sueldo de esos compañeros está por debajo de cualquier plan social nacional. Y ni siquiera pueden acceder a esos planes sociales porque son trabajadores registrados, son trabajadores que están blanqueados. Claro. Entonces, cuando un trabajador municipal quiere acceder a esos planes, hace los trámites en el ANSES, con el cruzamiento de datos, aparece que es un trabajador blanqueado. Pero digo, problemas han tenido en otros lugares, porque yo me acuerdo que en otras localidades hasta había intervenido la justicia cuando quedaron trabajadores que el que asumía decía, yo no conozco a esta gente prácticamente, ¿no? Claro, no lo decían así, sí, pero en acciones los dejaban de lado. Por eso digo, nosotros tenemos varios casos que hemos ido a la justicia y hemos ganado. Por eso la justicia dio lugar a su pedido, claro, no me acuerdo, sí. Pero digo también que tiene que haber una responsabilidad en eso. O sea, yo, intendente, que perdí las elecciones, no puede ser que porque perdí las elecciones y ganaste vos, y para perjudicarte a vos, yo te nombre 150 personal en planta permanente. Claro. O sea, y que no estaba ni registrado en la municipalidad. La última semana. Entonces, claro, porque solamente para hacerte tiene daño. Que haber pero en realidad lo que está haciendo daño es al pueblo, no es al que viene. Claro. O sea, no es justo que porque yo perdí las elecciones y tengo el acompañamiento del Consejo Deliberante, que me sancione una ordenanza para que yo venda todas las herramientas de la municipalidad solamente para dejarte
con las manos atadas y o sea, que no ¿qué ha puede hacer. pasado, digo, de No, todo en la vida, pasó de todo. señores? Entonces Sí. digo que tiene que haber normativas que se le pongan límite también, porque eso no es Sí. justo. No es justo que eso pase, o sea, que se haya destinado recursos para la compra de tractores, herramientas, distintos tipos de maquinaria y para prestar los servicios a la comunidad que corresponde, al pueblo que corresponde, pero después termina vendiendo por chaucha y palito. Claro. Pirané Entonces, normalizó su situación porque cuando asumió, yo recuerdo, el actual intendente se habían denunciado desprolijidades, había gente también ahí. sí, bueno, lo que trascendió públicamente es que recuperaron una rastra, una Rome, Sí. parece ser que fueron y Pero trajeron digo de- con los trabajadores Bueno, que por ahí quedaron en el medio. El caso de Pirané, bueno, el caso de Pirané no hubo, Gracias a no Dios. hubo despido masivo, digamos. Ahí quedaron los compañeros que están jornalizados, quedaron la inmensa mayoría, Sí. salvo algunas raras excepciones que porque renunciaron o porque fueron a un plan social. Pero ahí no, hay que, en honor a la verdad tampoco, ahí Claro, no hubo despido. ahí no hubo Lo despido. que hay es digamos, la falta de decisión. Nosotros entendemos que es una falta de decisión política del intendente para actualizar los montos por asignación familiar por hijo, que está muy por debajo de lo que Sí. se está pagando, inclusive algunas comisiones de fomento. Claro, y Entonces, digo, de todo esto que estamos hoy por hoy conversando, el bono de 30.000 se va a pagar en todos lados porque asumió el compromiso el gobernador de la provincia. Digo, yo vi las fotos, lo citaron a todos los intendentes, los hizo esperar, porque pudo haberlo anunciado en el momento cuando dio el anuncio, pero pasó creo que una semana y los Sí. llamó a todos y les explicó que se adhería a la provincia, además, o sea, la provincia iba a poner los fondos, ¿no? O sea que el trabajador municipal que nos está viendo a nosotros, sea de cualquier localidad, tiene que recibir su bono de 30.000. sí, Así tendría que ser, sí. Así como nosotros hoy estamos reclamando un mayor índice de coparticipación porque es bajo lo que se distribuye, también así lo que está bien y no dejamos de reconocer. Claro, sí, sí, sí. Nosotros, por ejemplo, absolutamente todos los bonos que dio el gobierno de la provincia, pudimos cobrar los trabajadores municipales porque la provincia puso la plata. Si la provincia no pone esa plata, los intendentes no tienen posibilidades, salvo algunas raras excepciones. Claro, que Pero tengan fondos propios, sí, sí. entonces, Guardaditos ahí que en tiene el banco, guardado. sí. Entonces, bueno, esos podrían, pero la inmensa mayoría no lo podrían ejecutar. Sí. Entonces, es más, nosotros ya el año pasado salimos a pedir con mucha fuerza que el gobierno de la provincia asista a los municipios para el pago del aguinaldo del segundo semestre. Por suerte salió a asistir, porque los municipios para el pago del sueldo anual complementario segundo semestre siempre tienen inconvenientes, siempre. ¿Por qué? Porque ahí cada municipio tiene que guardar, tiene que ir haciendo colchón para pagar en diciembre. No tienen problema en el primer semestre, porque ahí entra la coparticipación de mayo y de junio. Entre esas dos coparticipaciones equivalen a 3 coparticipaciones. Entonces ahí están los fondos, pero no así ya desde julio en adelante. Entonces, y ahí arañando están pagando sueldo. Entonces, bueno, por suerte el año pasado el gobierno de la provincia le asistió a los intendentes para Claro. que paguen el aguinaldo del segundo semestre. Esperemos que este año también que haga lo mismo, para garantizar que fundamentalmente los municipios del interior, los más alejados, para que en Navidad pueda tener también un pedazo No de carne en la falte nada, parrilla, ¿no? Claro, sí. Eh, Uno, digo, cuando escuchaba el anuncio que hicieron del bono de 30.000, decía, bueno, más que aceptable, interesante, pero uno va hoy por hoy, digo, a comprar, ¿no? Hay pan dulces que salen 3.000, 5.000 pesos, las carnes, me decían que hoy aumentaba, ayer fui a preguntar. Todo sube, ni a hablar de lo que uno toma cuando está en la mesa, digo, las gaseosas, puedes tomar agua, no hay problema, pero digo, para centrarnos nada más que en Navidad y Año Nuevo, ni hablar de los otros días, que son un montón, ¿no? Claro, vos fijate el análisis que vos estás haciendo, Lili, por ejemplo, para un trabajador del Estado provincial, ponele, ese 30.000 puede parecer poco. Pero el trabajador municipal, 30.000 puede ser mucho. 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 30.000 puede ser mucho
pero para un trabajador municipal que tiene 20.000 pesos de sueldo, Ay, pues sí. está representando un sueldo y medio. Entonces esos compañeros están más que felices, porque es el momento donde ellos, es una plata que es lo que le va a sobrar, digamos, entre comillas. O sea, le va a sobrar, decimos, porque va a poder comprar un pantalón, va a poder comprar una camisa, una zapatilla para el hijo. Claro. Entonces, porque representa un sueldo y medio para esos trabajadores. Y en caso que representa un poquito más que eso. Claro. Entonces, nosotros en su momento valoramos eso, porque fundamentalmente, porque nosotros tenemos que poner en contexto todo, o sea, no solo un sector de los trabajadores, sino poner todo. Y entre ese todo también tenemos que considerar la cuestión municipal, a tal punto que ahora, ayer terminamos de presentar este proyecto de ley que esperemos, en esto, digamos, esperamos que el gobernador y los legisladores tomen conciencia, porque en la legislatura hay varios diputados provinciales que fueron intendentes, que ellos saben perfectamente de lo que estamos hablando, saben perfectamente. Y Carlos, entonces, digo, antes de cerrar, porque estamos medio con el tiempo justo, tenemos otras entrevistas, pero además yo no puedo no preguntarte, si con tan poco tiempo que falta para las elecciones, ¿algún candidato a gobernador o a intendente se ha acercado a verlos a ustedes sin cámara, sin su equipo de prensa, a decirles, señores, bueno, yo tengo mi proyecto, quiero conversar con ustedes, a ver cómo está todo, sea del partido que sea, ¿no? ¿Alguien fue a hablar con ustedes? Nosotros hasta hoy no hemos Uno se pregunta de los que no están, porque los que están por ahí los llaman a coordinar acciones directamente, ¿no? No, nosotros hasta hoy no recibimos la visita de ningún precandidato. Primero porque no sabemos si es que ya hay precandidatos. Claro. Seguramente cuando estén los candidatos, seguramente algunos se acercarán. Nosotros los vamos a escuchar a todos. Claro, porque ustedes representan a los trabajadores, ¿cómo no ir a hablar con ustedes? No, nosotros pretendemos que nuestro proyecto, nosotros tenemos presentados dos anteproyectos. Uno ya es proyecto y seguramente en este día va a ser proyecto. Una es de la ley de paritaria, que Formosa no tiene hasta el día de hoy, y el otro es este proyecto que presentamos ayer, que los dos son importantes para los trabajadores. 30 años hago periodismo y nunca tuvimos paritaria. Bueno, nosotros el año que viene cumplimos 40 años de democracia. Sí, tal cual. Entonces sería sano que haya una ley de paritaria donde nos podamos sentar a discutir no solo salarios, sino que discutir salarios, más condiciones laborales, más condiciones, o sea, una serie de cosas que nos posibilita discutir cuando tenemos esta ley. Bueno, lamentablemente hoy no tenemos un espacio de discusión. Nosotros, por ejemplo, hoy tenemos una compañera trabajadora del hospital de Laguna Yema que le iniciaron un sumario administrativo, pero automáticamente con la suspensión de sus haberes. O sea que se está investigando a ver si hay culpabilidad o no, si hay responsabilidad o no de esta compañera, si hay algún fallo que haya cometido esta compañera. Por la duda ya le sacaron hace 2 meses que está sin sueldo esta compañera. No debería ser. Entonces, así, ¿no? Es jefa de hogar. Sí. Su madre está enferma, cada 2 por 3 está trayendo acá en la alta complejidad, hace 2 meses que no está cobrando. Digamos que estamos al mejor estilo Macri, o sea, meterte preso y después vemos si sos inocente o culpable. Macri, claro, porque esa comparación. Y porque eso pasó en la gestión de Macri. Nosotros en la gestión de Macri aclarame eso. Sí, nosotros te digo, en la gestión de Macri fue despedido un compañero de la comisión directiva nuestra, con fuero, con tutela sindical, que fue desconocido. Por supuesto que logramos reincorporar a ese compañero porque la justicia le devolvió. Claro. Entonces, digo que nosotros hemos tenido compañeros que se fue a trabajar y un seguridad privada en la puerta con la lista, vos entrás, vos no entrás, vos entrás, vos no estás. O sea, por eso digo que nosotros no estamos aparte de que se investigue, de que se abra el sumario y que se vea si es culpable o no es culpable de lo que se le acusa, pero no dejarle sin el pan. O sea, ya le está sentenciando antes de finalizar el sumario, antes de la investigación, de decir, no, vos por la duda ya no cobrás. Sí, qué mal eso. ¿Entiendes? O sea, esas cosas, por ejemplo, ¿cómo nos vamos a reclamar esas? ¿Cómo nos vamos a salir a pedir que, ¿qué dice? La ley dice que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Hasta que se demuestre lo contrario.
Acá resulta ser que sos culpable hasta que se demuestre lo contrario. No, no debería O sea, ser. entonces eso no debería ser. Sí. O sea, está bien, bueno, la ley te da varias opciones mientras te inician el sumario. Puedes pasar a disponibilidad, a disposición de personal, te pueden trasladar del sector de trabajo, pero no cortarte directamente el sueldo antes de que se sepa si sos culpable o no. Por las dudas. Por las dudas nomás. Maxi preso. Entonces, claro, bueno, esas cosas se discuten paritaria. Claro. Condiciones de trabajo, cuando la legislación no es muy claro, bueno, en el acta Carlos, paritaria se establece. No solamente, digo, para que la gente que nos escucha, paritaria es poder sentarse la patronal, los representantes de los trabajadores, no hablamos nada más que de cuánto van a cobrar, sino cómo trabajan, es una cuestión mucho más amplia, es muy amplia. más amplio, cómo se dan los ascensos, el escalafón, si se respeta o no se respeta. Todo eso se trata en la paritaria. Yo le voy aclarando a la gente porque por ahí van a interpretar un poquito mejor lo que vamos diciendo, pero por sobre todas las cosas, porque son temas que de una o de otra forma tienen que ver con nosotros. Totalmente. Con nuestra vida cotidiana. ¿Quién no tiene un amigo, un pariente en el interior que debe estar queriendo tener una mejor calidad de vida y que está atado a las resoluciones que salen de la ciudad, de su pueblo, pero que tienen que ver con lo que pasa en Formosa y en Formosa con lo que pasa en Buenos Aires? Esto es una cadena. Y es bueno ir escuchando todas las voces, ¿no? Mira, yo creo que lo mejor que nos puede pasar, o lo mejor que nos pasa a los argentinos hoy, es tener esta democracia que ya el año que viene estamos por cumplir 40 años. Sí. O sea, la democracia nos posibilita a decir lo que estamos diciendo hoy, que en otras circunstancias difícilmente lo podamos hacer. O sea que nosotros la democracia la tenemos que cuidar entre todos, porque es un beneficio para el pueblo, claro, fundamentalmente al que menos posibilidades tiene, porque en las dictaduras, bueno, tiene el poder el que tiene el poder y punto. Claro. Los laburantes tenemos muy pocas posibilidades, el pueblo en general tiene muy pocas posibilidades de expresarse libremente, primero porque nuestra constitución no está vigente plenamente, no estamos en un estado de derecho, sino que estamos en un estado de facto. Así es que en eso sí digo que tenemos que cuidar la democracia y tenemos que participar. En la democracia tenemos que participar de las elecciones, participar en las cuestiones gremiales, participar en las asociaciones, tenemos que participar porque el poder real quiere un pueblo adormecido, quiere un pueblo cuando menos participa mejor, cuando menos informado está mejor. Bueno, nosotros tenemos que revertir eso, tratar de estar informado, tratar de participar, tratar de peticionar. O sea, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Nosotros hoy, con este proyecto de ley, pretendemos que tengamos un índice de coparticipación como la que tiene Corrientes, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Corrientes está coparticipando el 18% de lo que viene de Nación. Y la ley de Corrientes dice, a su vez, que lo recaudado por la provincia se debe coparticipar el 19% para los municipios. O sea, más todavía. Claro. Entonces, y digamos, bueno, nosotros tenemos que empezar a hablar de estas cosas porque en este caso es de interés exclusivo de los pueblos. Y la Municipalidad de Capital, por supuesto. Y en eso quiero decir también que hoy me acabo de enterar que el intendente de Clorinda, por ejemplo, ya está hablando también de la coparticipación. Nosotros con este proyecto, Lili, vamos a salir a hablar con todos los intendentes, con los 37 intendentes y presidentes de comisiones de fomento de la provincia, acercándole este proyecto, claro, y pidiéndole que nos acompañe. Bueno, seguramente habrá intendentes que nos acompañarán, otros que no. Pero el trámite hay que hacerlo. El trámite hay que hacerlo porque en realidad, si yo soy intendente y digo que defiendo a mi pueblo, tengo que pedir mayores recursos para mi pueblo. Claro. Si Carlos, tenemos que cerrar el bloque porque tenemos todavía 2 más y estamos cortos. Perfecto, Lili. Bueno, esta es su casa. Hoy cerramos el bloque acá. Cuando tengan más novedades, cuando los reciban y quieran contarnos cómo está todo, o el cierre de fin de año, lo que ustedes quieran, por favor, los esperamos como siempre. Desde ya agradecido por tu predisposición y bueno, vamos a estar las veces
que sea necesario, vamos a estar. Así es que nuevamente, en nombre y representación del Consejo Directivo de ATE, te hago llegar el agradecimiento por habernos dado este espacio que no siempre se nos otorga, porque por ahí hay algunas limitaciones, algunos condicionamientos que por ahí nos permiten. Puede así decir todo. Una vez me dijo, yo tengo que cerrar, una vez me dijo el socio fundador del diario del Comercial, estábamos conversando y me dice, mi hija, acá todos hablan de lo que les parezca. Si me van a criticar, que me critiquen, no se preocupen, después vayan a la pausa y se hablará de otro tema. Hacemos una breve pausa, ya volvemos.